Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Hoy jueves 22 de enero. Tenemos en Bogotá cielo nublado y una temperatura de 20 grados. Dice el IDEAM que va a llover esta tarde, así que es mejor que saque paraguas. Hay altas probabilidades de lluvias en el centro del país. Cascada de noticias muy importantes para su bolsillo. Ya les voy a contar qué va a pasar con el precio de la gasolina después del mes de febrero, pero comienzo en la Casa de Nariño. A las 6 de la tarde, es decir, en 5 horas, Colombia baja el taco. Colombia deja de exportar energía eléctrica a Ecuador en medio de esta guerra comercial que inició el presidente Daniel Noboa. Y el presidente Gustavo Petro anunciará en las próximas horas cuáles van a ser los primeros 20 productos ecuatorianos que van a recibir un arancel del 30% para ingresar a nuestro país. Catherine Ávila, tenemos pistas de cuáles podrían ser esos productos. Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Hay expectativa por esa lista precisamente de 20 productos provenientes de Ecuador a los que se les aplicará un gravamen del 30%, esto según el Ministerio de Comercio, como una respuesta proporcional al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los productos que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros gremios han salido a cuestionar la medida del gobierno ecuatoriano. Habla Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Durante el año 2025 vendimos un poco más de 1.673 millones de dólares, representados en productos de la química básica, 304 millones de dólares, maquinaria y equipo, 205, cosméticos 185, industria automotriz 136. De verdad que la medida que ha sido anunciada por el gobierno ecuatoriano no solamente toma por sorpresa al sector empresarial colombiano, sino que es altamente inconveniente para un par de economías que han buscado durante tantos años defenderse incluso contra el resto del mundo y contra los riesgos que el resto del mundo impone. Que el gobierno además va a suspender la venta de energía de Ecuador a las 6 de la tarde. Sin embargo, el gobierno colombiano está por otro lado pues haciendo gestiones diplomáticas. A través de una nota de protesta enviada a Ecuador pidieron que se retirara la medida y también expresaron su disposición al diálogo. Por eso invitaron a una reunión con los ministerios de Defensa, Comercio y Energía en Ipiales el 25 de enero para precisamente lograr una salida a esta situación. El presidente Gustavo Petro va para Leticia esta tarde y se espera un pronunciamiento también por parte del mandatario. Ya vamos a retomar esta noticia, Catherine, porque antes hablamos del precio del galón de gasolina y de ACPM. El gobierno comienza a partir del próximo 1 de febrero una serie de rebajas. Inicialmente serán 300 pesos por galón, pero la noticia es que, según afirma el Ministerio de Minas, don Nicolás Rodríguez, esa rebaja va a continuar, no solamente sería por el mes de febrero. Sí, señor Ricardo, pues a más señales da el ministro de Minas sobre el anuncio de la rebaja en la gasolina corriente para el siguiente mes en Colombia, pues en medio de una rueda de prensa donde también anunciaron las restricciones de energía a Ecuador, aseguró que el anuncio se puede dar el primer día de febrero desde una estación de gasolina aquí en Bogotá, pero espera de ese día confirmar una rebaja más, es decir, que esos 300 pesos podría ser un poco más. No aseguró exactamente la cifra, Ricardo, pero dijo que podría ser un poquitico de lo que había adelantado desde Barranquilla. Sin embargo, no fue preciso o no fue claro el monto, pero dice que por lo menos en miles no se podría dar. Esto dijo el ministro. Y ahora sí vamos a hacer una reducción real de los precios de la gasolina, que esperamos anunciarlos unos días antecitos del 1 de febrero o el 1 de febrero. Ojalá, como lo dije, en Barranquilla, en una estación de gasolina, allí marcando en el tablero cuál sería el precio, que espero puede ser un poquito más de 300 pesos. Exacto, ¿no podría bajar más? Es que ahorita está un poco más elevado. Estamos tirando números porque pues en estos son medidas responsables que tenemos que tomar. Ricardo, y es que en medio de estas declaraciones, el ministro Edwin Palma también aseguró que en su momento el precio de la gasolina subió por la eliminación de los subsidios, afirmando que era un precio ficticio. Incluso también la Palma aseguró que la oposición reconoce que manejaron bien la deuda del Fondo de Estabilización. No cesa la violencia en el Catatumbo, los grupos criminales siguen haciendo uso de drones cargados con explosivos. En las últimas horas, la más reciente víctima es un muchachito de apenas 18 años de edad. Estaba con su papá en su casa y lo alcanzó una bomba de esta absurda guerra de los terroristas en la frontera. Cristian Santiago.
Los drones cargados con explosivos que se convierten en un arma más implementada por los grupos insurgentes que están en disputa territorial en el Catatumbo, como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, siguen cobrando víctimas civiles que quedan en medio de esta guerra. La última víctima fue Jorfran Camilo Quintero, de tan solo 18 años de edad, que murió tras un ataque perpetrado con drones cargados con explosivos y ocurrido en zona rural del municipio de Tibú, exactamente en la vereda 20 de julio. En ese lugar y en su finca se había quedado junto a su padre, Rubén Quintero Contreras, un hombre en condición de discapacidad. Pese al conflicto armado y a la gravedad de la situación, decidieron no salir porque no tenían recursos y no querían dejar a un lado todo lo que habían logrado cosechar como familia. Hoy la comunidad del 20 de julio de este sector rural lamenta esta situación y piden una intervención urgente de las autoridades en medio de este caso que consterna a toda la población por el fallecimiento de este joven de 18 años de edad. Hay varias noticias que tienen que ver con la crisis de la salud. El director de la ADRES, Félix León Martínez, y la interventoría de la nueva EPS aseguran que podrían volver a tener un acuerdo comercial con Colsubsidio para que a partir del mes de febrero se reanude la entrega de medicamentos a los pacientes de la nueva EPS a través de esa red, la red de Colsubsidio, de sus droguerías. Y también hay noticias sobre la crisis de la salud frente a una petición que están haciendo desde uno de los principales hospitales del departamento del Quindío. Nelson Murillo, ¿qué están pidiendo desde Armenia? Con una acción popular interpuesta por la gobernación del Quindío, las autoridades regionales buscan recuperar la administración del centro asistencial que atiende a los habitantes de Calarcá y 4 localidades quindianas de la cordillera, corregimientos y municipios del norte del valle. Al respecto, la secretaria de Salud del Quindío, Luisa Arcila. Para nosotros como Secretaría de Salud, como gobierno departamental, es muy importante que ese hospital se active otra vez con todas las especialidades, por lo menos las 4 básicas: ginecología, medicina interna, pediatría y cirugía general. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Fortalecer tanto la red cordillerana como mejorar la capacidad instalada de las IPS. Con la recuperación del hospital también se busca controlar sus deudas, que estaban en 9.400 millones de pesos en 2021 y actualmente llegan a 18.600 millones de pesos. Ahora el juzgado, donde se interpuso la acción popular, tiene la última palabra sobre la solicitud presentada por el gobierno departamental para recuperar la administración del Hospital La Misericordia de Calarcá. No ha estado muy activo el Ministerio de Educación frente a las graves denuncias de las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Jubinao en torno a la presunta expedición de títulos express irregulares, títulos profesionales quiero decir, de la Fundación Universitaria San José para funcionarios del gobierno del presidente Petro, que esta mañana, a través de sus redes sociales, defendió a sus funcionarios. No dijo nada de la Fundación San José, pero inició una defensa de quienes obtuvieron sus títulos de esa manera. Quien acaba de hablar, no había hablado mucho sobre el episodio, es el ministro de Educación, Daniel Rojas. Lo hizo en Barranquilla. José, ¿qué dijo el ministro? Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza un proceso sancionatorio. Fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas, para referirse a la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso por los títulos entregados a funcionarios del gobierno. El jefe de esta cartera rechazó desde esta ciudad las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en ese momento medidas de inspección y vigilancia y que se avanza hacia un proceso sancionatorio. Y aún así, hay candidatas al Congreso de la República que no entienden o no escuchan o quieren hacer de las víctimas de la Fundación San José. Manifiesta Rojas, Ricardo, que mientras las investigaciones están en curso, no se puede prejuzgar a estas personas. 1:10, hablamos ahora del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, que es seguramente el más grave que ha tenido que afrontar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay una solicitud que será radicada esta tarde y que busca fundamentalmente la muerte política de los 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que habrían cuadrado con el ministro de Hacienda de la época, Ricardo Bonilla, la entrega de contratos a cambio de sus conceptos. Entre quienes están en esa lista está Wadid Mansur,
que hoy es representante a la Cámara y aspira a convertirse ahora en senador. Don Sergio Barbosa, la muerte política quiere decir pérdida de investidura. No podrían volver a participar en política. Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Esta es una demanda de pérdida de investidura o muerte política, como usted bien lo dice, que se espera sea radicada hoy ante el Consejo de Estado. La interpone Pablo Bustos de la Red de Veedurías en contra de los senadores Marta Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagui y Liliana Vittar, y los representantes a la Cámara, pues allá hay varios nombres, entre ellos Guaid Mansur y Karen Manrique. Esto tiene que ver con su presunta relación con el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta demanda lo que busca, lo que pide es que se declare la responsabilidad individual de los parlamentarios por la presunta comisión de conductas indebidas como la destinación de dineros públicos a conflicto de intereses y tráfico de influencias. La Red de Veedurías le va a pedir al alto tribunal que escuche en declaración testimonial a Olmedo López, Sneider Pinilla y María Alejandra Benavides, exfuncionarios y testigos dentro de este caso de corrupción, para que expliquen cuál habría sido el papel que supuestamente tuvieron estos parlamentarios en este grave esquema de corrupción, Ricardo. 1:12 minutos, don Octavio, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Hola Richie, buenas tardes, un saludo para todos, muy bien, por acá. ¿Tiene previsto viajar a Estados Unidos este fin de semana? Este fin de semana no, ojalá, pero no, este fin de semana. Le pregunto porque la tormenta invernal masiva, la megatormenta, está amenazando a muchos estados de la Unión Americana. Nieve, hielo, vientos helados y caos en las terminales aéreas. Si usted mira el mapa de la meteorología, básicamente es todo el país, toda la franja central de los Estados Unidos ante esta amenaza de una tormenta de grandes proporciones. Mucho frío este fin de semana para los estadounidenses. Hay incluso ciudades, Richie, donde está nevando y hacía muchísimo tiempo, hacía muchos años que no nevaba de esa manera. Y la gente está, digamos, tratando de entender cómo es el funcionamiento climatológico en ciudades donde en principio hace frío, pero que ha cambiado radicalmente el clima. Sí, para estar en esa tormenta vendría bien una chaqueta como la que usted tiene hoy para los estadounidenses. 1:13 minutos, don Juan Camilo Merlano, la megatormenta que azotará a los estadounidenses este fin de semana. No hay claridad de la magnitud ni en qué área se desarrollará la tormenta, pero la recomendación de las autoridades es replantear los planes de viaje durante este fin de semana y quedarse en casa. Esto por cuenta de una tormenta invernal que se espera que afecte a unos 200 millones de estadounidenses. Irá desde el estado de Arizona hasta Virginia, un área de alrededor de unos 3.200 kilómetros que potencialmente estarán cubiertos por la tormenta invernal, que en algunas zonas va a dejar hasta 30 centímetros de nieve y una ráfaga de aire gélido que producirá temperaturas de hasta 30 grados bajo cero Celsius durante el fin de semana. Aquí en Washington se espera la nevada más fuerte en años y temperaturas de hasta 16 grados bajo cero. El 55% de las personas que viven en Estados Unidos estarán bajo clima extremo, bajo alertas, para el momento más grave de la tormenta que se espera para el día domingo. Y según los expertos, el fenómeno se está dando por cuenta de un flujo de aire frío que baja desde Canadá y que se encontrará con un río atmosférico produciendo el sistema. Mañana se espera que la tormenta golpee desde Dakota del Sur hasta Texas, extendiéndose en horas de la noche a estados como Arkansas, Alabama, Wyoming, Colorado, y los puntos con mayor nieve y lluvia gélida serán Denver, Albuquerque, la ciudad de Oklahoma, Tulsa, Memphis, entre otros. Y durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la tormenta empezará a golpear la costa este, donde también se espera que haya hielo, lo cual afectará a miles de viajeros en terminales aéreas, así como también a aquellos que vayan a salir a las principales vías de los Estados Unidos. Sí, ahí estamos viendo las imágenes en Ditu y en YouTube de las nevadas que ya están azotando a gran parte de los Estados Unidos, donde también hay mucha nieve permanentemente es en Davos, en Suiza, donde termina el Foro Económico Mundial. El presidente Donald Trump regresa hoy a Washington y llamó mucho la atención el discurso que hoy pronunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Un discurso absolutamente plegado a los Estados Unidos, un discurso con críticas a quienes han sido sus aliados históricos en la guerra, que son los integrantes de la Unión Europea. Don César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó en el Foro Económico Mundial de Davos duramente la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que nada ha cambiado y asegurar que a veces se siente como en la película El Día de la Marmota, que es la que protagoniza Bill Murray, y vive un día una y otra vez el mismo día. Europe looks lost trying to convince the US president to change. Europa ama discutir el futuro pero evita actuar hoy. Ese es el problema. ¿Por qué el presidente Trump puede detener petroleros de la flota rusa en la sombra y confiscar petróleo pero Europa no? We need something to replace the old world order with. But where is the line of leaders who are ready to act? No se puede construir un nuevo orden mundial solo con palabras, solo las acciones crean un orden real. Europe remains a beautiful but fragmented kaleidoscope of small and middle powers. Europa sigue siendo una hermosa pero una fragmentada comunidad de pequeñas y medianas potencias, en lugar de asumir la responsabilidad decisiva de defender la libertad en todo el mundo. Europa parece perdida, dijo Zelensky. Y a propósito, una noticia de última hora que acaba de confirmarla, Zelensky acaba de anunciar una cita trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos el próximo viernes y sábado en Emiratos Árabes Unidos. Y a propósito de petroleros rusos, la Marina francesa interceptó en el mar Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia y sospechoso de pertenecer a la flota fantasma o flota en la sombra que financia la guerra de agresión contra Ucrania, según escribió el presidente francés Emmanuel Macron en la red social X. Este petrolero estaba sujeto a sanciones internacionales y era sospechoso de enarbolar una bandera falsa de otro país, según explicó Macron. Hoy es una jornada de reuniones en la Casa de Nariño antes de viajar rumbo a Leticia. El presidente Petro a esta hora tiene un encuentro importante. Catherine, ¿con quién? Ricardo, buenas tardes. Con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esa reunión estaba para las 10 de la mañana, pero la agenda está retrasada. Antes de salir para Leticia, el presidente Gustavo Petro está adelantando esta reunión con el alcalde de Bogotá. Tienen varios temas sobre la mesa. Entre ellos el Hospital San Juan de Dios, la resurrección pues de ese hospital en la que el gobierno y el distrito han tenido varios inconvenientes, varios puntos de diferencia y para la que se van a invertir más de 1.6 billones de pesos en transformar esa formación médica, renovar la infraestructura y también permitir más capacidad de atención. Y el segundo tema sobre la mesa pues sería el metro de Bogotá, a propósito del anuncio que hizo la alcaldía sobre que se confirmó desierta la licitación para la construcción de la línea 2. Va a ser un tema sobre la mesa, un tema que también le ha importado mucho al presidente Gustavo Petro, pues porque es un tema que hace parte de su ideología política. También hablarán de este tema el mandatario local y el presidente Gustavo Petro. La noticia del momento en Blue Radio. Muchas noticias en desarrollo en Meridiano Blue. Hay otra muy importante desde el Consejo de Estado que tiene que ver con un viejo escándalo de espionaje. Colombia es un país en el que cíclicamente parecieran repetirse las noticias. Esta decisión tiene que ver con el escándalo de las chuzadas del DAS en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuál es la determinación, Sergio? ¿Qué dice el Consejo de Estado? Ricardo, buenas tardes. Pues el Alto Tribunal está declarando patrimonialmente responsable al exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno, recordemos, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por los perjuicios ocasionados al Estado en el marco de este escándalo de las chuzadas del DAS. Y en un fallo de única instancia, el Consejo de Estado concluye que la conducta de Bernardo Moreno fue determinante para que el DAPRE fuera condenado en un proceso de reparación directa relacionado con seguimientos e interceptaciones ilegales contra el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo de Jesús Espinosa, y también a su familia. Según esta decisión, el exfuncionario deberá responder económicamente por un valor de 354 millones de pesos, que fue lo que pagó el DAPRE como indemnización, luego de comprobarse que fue penal y disciplinariamente responsable por los mismos hechos que originaron la condena en contra de esa entidad. Es la noticia hasta ahora que proviene desde el Consejo de Estado.
Bueno, y en algún momento de esta canción canta Bad Bunny, ¿Valentina va para Medellín o no va para Medellín a los conciertos? No, señor. No me diga. Además porque los tiquetes están por las nubes, Richie. O sea, está bien complicado. Pero sí, pero digo, ¿lo dice lamentándose o le da No, si me hubiera igual gustado si estar va? en ese concierto, sí, claro. ¿Sí? O sea, no es mi artista favorito, pero hay que decir que no sé, estas tendencias últimamente los reggaetoneros han sido buenos, muy buenos. Son 3 conciertos, ¿cierto? Sí, señor. 3 conciertos seguidos y todos totalmente. Richie, le voy a decir algo. Señor. Yo creo que las únicas 2 personas que no movimos el cuerpo, bueno, en realidad como 4 que no hemos movido el cuerpo desde que usted puso esa canción somos nosotros. De resto está toda la cabina bailando como si fuese... No sean aguafiestas. Sí, sí. Hasta Miguel Garzón. Miguel acaba de venir y está Pero es que Miguel creyó emocionado, que era la canción original, no la de Bad Bunny. Entonces es diferente. Pensó que era Un verano en Nueva York de los años 70. Sí, exactamente. Esa sí se la baila. Ahí ya canta Bad Bunny, escúchelo. Ese es Bad Bunny. Pero toda la cabina de producción está bailando como si no hay día de mañana. Tuvo que meterse la Superintendencia de Industria y Comercio, amigos, porque la cantidad de gente que tiene apartamentos para rentas cortas, le hace Airbnb, que está cancelando a última hora porque le están ofreciendo mucha plata, las personas que están llegando a última hora a Medellín, está haciendo de las suyas. La Superintendencia de Industria y Comercio hace algunos minutos emitió un comunicado donde dice lo siguiente: ante la alta afluencia de turistas en Medellín por el concierto de Bad Bunny, la Superintendencia advierte a los prestadores de alojamiento que cancelar reservas de forma unilateral puede vulnerar los derechos de los consumidores y puede ser sancionado por las autoridades. Don Felipe García, en Medellín, ¿cómo se preparan para los conciertos de Bad Bunny? Pues Ricardo, todo está listo. Recordemos que serán entonces 3 días, viernes, sábado y domingo, una derrama económica de $36 millones. Sin embargo, la preocupación está en los turistas nacionales e internacionales que comenzaron a ver con sorpresa cómo cancelaban sus reservas de apartamentos por la plataforma Airbnb. Esto como una estrategia para que los arrendadores puedan ganar más plata. Hoy Medellín, por ejemplo, Ricardo, se levantó con viviendas que están alquilando durante este fin de semana en más de $100 millones. Eso sí, en lugares lujosos de la capital de Antioquia. Hablamos con una de esas afectadas, Paola Pinzón, que vive en Bogotá y que tuvo que pagar el doble para tener un lugar en donde dormir durante este fin de semana. Pues porque están cobrando por 4 noches $3 millones, $8 millones, $10 millones, y conseguimos una señora que nos alquila en Sabaneta, en donde voy a pagar 300 por noche. En hospedaje se nos duplicó, entre transporte. Otro de los casos es una vivienda en el barrio San Joaquín, a pocos metros del estadio Atanasio Girardot, en donde se hará el concierto, y que es alquilada para 5 personas durante 3 noches por $29.305.000. Es decir, cada persona tendría que pagar al día más o menos $2 millones para tener una vivienda muy cerca al lugar. Pero no es solo Airbnb, Ricardo. Nailet Mesa, que vive en Barranquilla y viene a Medellín, le contó a Blue Radio que a pesar de conseguir un lugar en donde iba a pagar $150.000 la noche por la plataforma Booking, el dueño de la vivienda le solicitó la cancelación porque creía que la oferta estaba muy debajo de las expectativas del mercado. Que me va a cancelar la reserva porque para la persona, el dueño de ese apartamento, la reserva entró por un valor mucho más bajo de lo que hay en el mercado. Y no es solo la sigla que pone la lupa sobre todo esto que pasa en Medellín, Ricardo. La alcaldía de Medellín, y fue el propio Federico Gutiérrez quien hizo un llamado a empresarios y a comerciantes a que haya precios justos. Habilitó una línea de WhatsApp 301-604-4444 para poner denuncias sobre irregularidades con el concierto de Bad Bunny. Felipe, ¿me repite la línea que habilitó la alcaldía de Medellín para denunciar abusos con los costos, los precios por los conciertos de Bad Bunny, por favor? Sí, señores, línea de WhatsApp 301-604-4444, y también hay unos canales institucionales que puso el alcalde a través de su cuenta de X, pero esa es la línea 301-604-40. Sí, señor, 301-604-4444. Una 25 minutos. Me reportan oyentes que don Octavio Sazo sí bailó cuando sonó esta canción de Bad Bunny, que se hace el rockero, pero de dientes para afuera. Yo bailé cuando empezó la canción porque me recuerda a la vieja canción de mi época. Ajá, eso sí, sí, señor. No me escondo. Una 25. Sazo,
¿Qué hacemos con Rodallega para la selección? ¿Qué tal el partido que se jugó anoche en la final de la Superliga contra el Junior de Barranquilla? No, un genio total, el líder actual del fútbol colombiano, el referente actual del torneo colombiano, Hugo Rodallega, le dio un nuevo título a Independiente Santa Fe, la 5ª Superliga. Vamos a hablar de eso en un rato, vamos a hablar también de la UEFA Europa League, Richie, porque a esta hora ya hay varios partidos importantes, entre ellos John Hader Durán está perdiendo en este momento frente al Aston Villa, pero estamos todos atentos a la actualidad del delantero, también está jugando Nelson de Osa, estamos pendientes de lo que sucede en el resto de la fecha. Hoy comienza el fútbol en Argentina con varios futbolistas colombianos, así que todo eso en detalles ahora en Minutos en los Deportes acá en Meridiano Blue. El ministro de Minas anunció que a partir de las 6 de la tarde inicia la suspensión de venta de energía a Ecuador. Toda la información aquí en Blue Radio. El ministro de Minas, Edwin Palma, acaba de confirmar que esperan a hoy, a las 6 de la tarde, que entra en vigencia la suspensión de venta de energía a Ecuador como parte de la respuesta a la imposición del 30% en aranceles a Colombia. Asegura el ministro Palma que esto no es una retaliación, sino una respuesta recíproca, según sus palabras, al ataque del gobierno ecuatoriano a Colombia, que no solamente afecta a este país, sino a la población ecuatoriana. El ministro de Minas es Edwin Palma. Yo creo que la palabra retaliación no tiene lugar acá, es decir, es reciprocidad. La agresión es de gobierno ecuatoriano contra el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano, que rompe relaciones, rompe acuerdos internacionales. Entonces, la palabra retaliación no puede estar en esta discusión, es una medida Néstor, por otro lado, el ministro también afirma que definitivamente ese país depende de la energía colombiana. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:27, ya vamos a contarles todos los detalles de lo que está pasando con la situación de una posible guerra comercial entre Colombia y Ecuador, iniciada por el presidente del vecino país, Daniel Noboa, porque hay muchas voces, vamos a ir a la frontera, tenemos todos los elementos. Antes, esta historia que es muy impresionante, la historia del envenenamiento de 2 niñas en Bogotá en abril del año pasado, con un domicilio de fresas achocolatadas que venían impregnadas con talio. El caso de Zulma Guzmán. Les recomiendo que entren a las redes sociales de nuestra querida colega, directora de Los Informantes, María Elvira Arango. Ha publicado un video en las últimas horas que es revelador. Cuenta, por ejemplo, que Zulma Guzmán no intentó suicidarse en diciembre del año pasado cuando se lanzó al río Támesis, en Londres. No. A ella la iban a capturar unos policías porque ella iba con una bolsa y ya sabían que ella estaba pedida por Interpol Colombia. Y cuando ella es requerida por los policías, tiene como reacción lanzarse al Támesis. Por eso es que se lanza al Támesis. Ella no se lanza por ninguna otra circunstancia. La dejan libre unos días después, con el compromiso de presentarse ante las autoridades. En el Reino Unido creen en la gente, a diferencia de lo que pasa en Colombia. Cuenta María Elvira, todo esto está en el Instagram de María Elvira Arango, que la señora Guzmán en ese momento, por supuesto, no se presentó a la comisaría, sino que compró unos tiquetes para volarse a Brasil. Y como estaba interceptada, Interpol se dio cuenta y procedió a capturarla. Esa es la verdadera historia que hay detrás de todo esto. El complemento nos lo trae Kalila Peña a esta hora, 1:29 Kalila, porque tenemos detalles de la defensa del supuesto mentalista o brujo, o medium, o no sé qué, que ha sido mencionado en toda la historia. Dice esta persona que no se encontraba en el país en el momento de los hechos. Kalila, ¿qué más sabemos? Mire, el abogado Jesús Vergara, quien representa a Jason Rosas, el supuesto mentalista de Zulma Guzmán, explicó que su nombre fue vinculado públicamente al expediente por tener una oficina en el mismo inmueble donde fue recogido el domicilio con el cual presuntamente Guzmán habría producido el envenenamiento de las 2 menores. Sin embargo, aseguró que este coaching, como lo explicó su abogado, no estaba en el país cuando fueron entregadas las frambuesas. Escuchemos. Pero yo tengo un registro donde puedo probar que mi cliente, el señor Jason Rosas, para esa fecha, concretamente del 3 de abril, no se encontraba en Colombia, porque él viajó desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril al exterior.
Esta semana el proceso sumó un nuevo nombre, Zenaida Pava, quien de acuerdo con la investigación habría sido la mujer que entregó el paquete al domiciliario en el mismo edificio donde este supuesto mentalista tiene su oficina. Dice su abogado que este sería un edificio con varios consultorios y de ingreso libre. La Fiscalía tiene la carga de demostrar que esta señora se encontraba en el edificio, en el edificio acuden muchas personas, es un edificio de acceso libre y hay una sala de espera grande. Y aunque el hombre atendió 4 veces a Zulma Guzmán, negó conocer el plan criminal y una relación con Zenaida o la razón de su presencia en este mismo edificio. La Cámara de Comercio Colombo-Americana advirtió que las tensiones entre Colombia y Ecuador se están convirtiendo en un partido de autogoles. Aquí en Blue Radio, toda la información. María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que la escalada de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador por la imposición de aranceles ya parece un partido de autogoles, al señalar que Ecuador eleva sus aranceles hasta un 30%, encareciendo sus propios insumos, mientras que la respuesta de Colombia son gravámenes a 20 productos y medidas que presionan al sector energético. En ese contexto insistió en que el comercio funciona como una cadena que en este momento se está jalando por el lado equivocado y subrayó que quienes finalmente terminan pagando las cuentas son los ciudadanos. Finalmente agregó que lo más responsable es optar por una salida institucional con consultas inmediatas entre ambos gobiernos y aseguró que si Ecuador argumenta una situación excepcional, esta debería gestionarse dentro de los mecanismos establecidos por la comunidad andina. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Larry Laza, agente e interventor del hospital de Maicao, afirmó en Mañanas Blue que las medidas que se han tomado en el territorio, como la entrega de lanchas ambulancia, son para disminuir el riesgo de muerte de los pacientes. Hoy estamos construyendo un hospital en Nazaret, precisamente bajo esa necesidad sentida del territorio para disminuir el riesgo de morir de pacientes. Hoy estamos operando un hospital de campaña en Nazaret, que es el hospital que es alterno al hospital de Maicao, donde tenemos consulta especializada, inclusive tenemos quirófano, donde estamos haciendo procedimientos quirúrgicos para disminuir. Pacientes que no se puedan atender allá son los pacientes que trasladamos hacia Maicao o hacia Riohacha. ¿Cuántos pacientes? Donde la capacidad resolutiva. Ustedes me imagino que tienen el censo aproximado. ¿Cuántos pacientes de esos tienen que ver ustedes al año? Sí, claro, nosotros estamos sacando remisiones semanales de entre 2 y 3 remisiones semanales. Y eso es y en época invernal es mucho más ¿Cuántas complejo. me dijo? ¿2 o 3 remisiones? De 2 o 3 remisiones o 2 o 3 remisiones semanales. Pero es decir, ¿esto es 2 o 3 pacientes a la semana? Sí, señor. Inclusive hay días que podemos hasta sacar hasta 3 pacientes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Una verdadera batalla jurídica y política se ha desatado en torno a la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, controvertida decisión que ha sido el sustento para el cobro de nuevos impuestos por parte del Ejecutivo sin la necesidad de pasar por el Congreso de la República. De hecho, fue una retaliación al hundimiento de la reforma tributaria en diciembre pasado. El gobierno intenta ganar tiempo y desbaratar las mayorías que hasta ahora estaban sólidas en la Corte para hundir la emergencia económica, por medio de la recusación que radicó en las últimas horas pidiendo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no participe en ese debate. El argumento del secretario jurídico de la Casa de Nariño, Augusto Ocampo, para pedir que Ibáñez sea apartado del debate es que a su juicio el magistrado ya emitió conceptos sobre la constitucionalidad de la emergencia económica en una entrevista que concedió al periódico El Tiempo el domingo pasado, específicamente a esta hora en Meridiano Blue. 1:34. Vamos a la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Qué dicen los nariñenses? ¿Qué dicen en Ipiales ante el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer aranceles del 30% a los productos colombianos, con respuesta idéntica, recíproca, del gobierno del presidente Gustavo Petro? Winston Viracachá está con la gente del sur del país.
Representantes de los gremios económicos en el departamento de Nariño expresaron su preocupación frente a la amenaza del gobierno del presidente Daniel Noboa en el Ecuador de aplicar un arancel hasta del 30% a diferentes productos colombianos. Según el director de la Cámara de Comercio de Pasto, se debe establecer un diálogo directo para que impida una masacre laboral en la zona de frontera. Arturo Ortega, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. A través de cualquier instancia diplomática y trate de generar nuevamente esos lazos comerciales de hermandad que hemos tenido con el Ecuador. Manuel Enrique Rosero, ex embajador de Colombia en Ecuador, tiene su propia lectura de lo que está sucediendo entre estos dos países. Me parece muy delicado que hoy se tomen estas medidas por parte del gobierno ecuatoriano que va a afectar de manera grave, si bien a Colombia en su mayor proporción, pero también al Ecuador. Hay que recordar que Colombia es el tercer socio comercial en importancia del Ecuador. Mientras tanto, Andrés Peñaranda, quien es el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el departamento de Nariño, defendió la ofensiva que adelantan las fuerzas militares en contra del narcotráfico y grupos armados ilegales. Tiene adicional en toda la parte pacífica, tiene la fuerza de Winston, y la industria azucarera del Valle del Cauca, que exporta cerca de 56.000 toneladas cada año a Ecuador, va a ser una de las más golpeadas allí por esta decisión. Hugo Mario, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Las empresas del Valle del Cauca exportan a Ecuador azúcar, confitería, medicamentos, conductores eléctricos, productos de cuidado personal y muchos otros bienes de consumo, pero sin duda la industria azucarera será una de las más golpeadas por este arancel del 30% anunciado por el presidente Noboa. Los ingenios azucareros exportan a Ecuador cada año en promedio 56.000 toneladas de azúcar, que representan casi 36 millones de dólares. Así lo confirma Claudia Calero, directora de Azocaña. Ecuador ha sido históricamente un destino muy relevante para el azúcar colombiana. De acuerdo con cifras de la DIAN, entre el 2023 y el 2025, Ecuador fue el quinto destino de las exportaciones de azúcar colombiana. Serían más de 400 empresas vallecaucanas afectadas por estos aranceles. El año pasado Ecuador compró a las empresas del Valle más de 340 millones de dólares. Los empresarios del Valle del Cauca, a través de un comunicado, le están pidiendo al presidente Petro que active los canales diplomáticos con el vecino país. Fíjese, Hugo Mario, que el sector textilero también se vería afectado y está encendiendo alarmas. Juanita Troncoso. Ropa, calzado, accesorios y por supuesto telas podrían tener un aumento en sus precios tanto en Colombia como en Ecuador por la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30% a los productos de nuestro país. Habla José Santos Gaviria, CEO de Protela. Digamos, es una medida que afecta de manera importante el flujo de exportación de telas. Las textileras colombianas hoy exportan a nuestro vecino país. Hablando puntualmente de Protela, nosotros tenemos una compañía filial en Ecuador, donde nosotros exportamos la tela a Ecuador y ya hacemos la comercialización localmente. La medida del 30% pues básicamente va a encarecer las telas y la comercialización del producto un 30%. Vamos a dejar de ser competitivos, vamos a perder mercado. Entonces estamos altamente preocupados con la medida. El mercado ecuatoriano es un mercado importante para mucha marca colombiana que tiene un desarrollo de retail importante en el país vecino, y básicamente los productos, las prendas, los zapatos que hoy comercializan las marcas colombianas en el mercado ecuatoriano, de igual forma también van a tener un impacto, van a tener que incrementar sus precios, y eso las va a hacer perder competitividad en un mercado que es bien importante como país vecino. En materia textil, Colombia importa desde Ecuador fibras, hilos e insumos de confección. Gracias, Juanita. Y a las 6 de la tarde será entonces la hora definitiva en la que Colombia deje de vender, de suministrar energía a Ecuador en medio de esta pelea económica. Nicolás. Pues Valentina, lo que dice el ministro Edwin Palma es que esto se da como una respuesta recíproca a la agresión por parte del gobierno ecuatoriano a Colombia. El ministro Palma es claro en que Colombia no necesita de Ecuador hablando de materia energética, sino que por el contrario, Ecuador sí depende plenamente de esa venta energética, por lo cual asegura que también en Colombia
Colombia hay abastecimiento suficiente, pero ANDEC también está preocupado por lo que pueda esto conllevar a la falta de venta. Ahora, también cabe recordar que esta mañana la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, aseguró que aplicaría la reciprocidad en las tarifas de transporte del petróleo, por lo cual el ministro Palma se refirió a esto diciendo que ya se adelantan acciones para defender la soberanía, acciones que van atadas a la reactivación petrolera y diálogos con privados y por supuesto con Ecopetrol. Y estamos en conversación con el gobierno, habrá que ver con los actores, porque aquí hay actores privados y públicos, el mayor es Ecopetrol, que habrá que valorar cuáles serían esas, pero creo que ahí se abre una oportunidad y habrá que abrir precisamente en estas circunstancias una oportunidad de restablecer. Valentina, y es que desde los gremios económicos de Colombia también se pusieron de acuerdo en pedirle al gobierno que es necesaria una discusión diplomática para evitar escalar el conflicto comercial. 1:40, habló en Mañanas Blue el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, lamentando, por supuesto, esta determinación que empezó en Ecuador y ya está en Bogotá. Considero que normalmente este tipo de decisiones son decisiones políticas y obviamente este tipo de acciones o decisiones no son tan consultadas, y no solo en el Ecuador sino a nivel general. Que existe una coincidencia y para mí las coincidencias no existen. El principal problema... Hablamos también con el alcalde de Ipiales, que es el municipio colombiano más cerca de la frontera con Ecuador. Negó que las autoridades colombianas no estén colaborando con el ejército y la policía ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y contra la criminalidad, que es el argumento del presidente de Ecuador para imponer estos aranceles. El presidente de Ecuador está haciendo todo lo posible por dañar las relaciones con Colombia y con la frontera. Primero, genera una gran incertidumbre porque, digamos, no todos los ciudadanos escuchan un noticiero o se ilustran sobre las afectaciones. Y de entrada va a generar una baja expectativa para instalarse en zona de frontera y realizar relaciones comerciales. Segundo, ya hemos evaluado con nuestro equipo el impacto que va a tener. La otra evaluación, el otro impacto que se debe revisar es qué va a pasar con el sector defensa a propósito de esta pelea. Desde Suiza, el presidente Daniel Noboa hizo críticas al papel de las autoridades colombianas de la fuerza pública por la falta de control en la frontera y en especial aseguran que no están dando resultados. Stephanie Valencia. Desde la Cumbre Económica Mundial en Suiza, el presidente de Ecuador le dijo al diario El Tiempo que no hay sintonía entre gobiernos. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. No estamos en la misma página en ese. Pero el ministro de la Defensa en Colombia piensa lo contrario. Esto dijo el general retirado Pedro Sánchez. Colombia y Ecuador mantienen una relación supremamente fuerte en temas de seguridad. Colombia no solamente ha hecho esa estrecha colaboración y articulación regional y también internacional, sino que lidera esta lucha y comparte capacidades, comparte información. Y aquí lo que tenemos que es hacer una aclaración de alto nivel y que avancemos como naciones, porque no nos podemos seguir en este tipo de discusiones y fracturando la relación tan fuerte. También en la cooperación con Interpol, habla el coronel Gonzalo Córdoba, el jefe de la Oficina Central de Interpol. En el año 2024 se realizaron 8 extradiciones de Colombia hacia Ecuador y también se realizó una extradición de Ecuador hacia Colombia. Colombia comparte frontera con Ecuador en Putumayo y Nariño. En esas regiones, los resultados operacionales de la Armada y el Ejército han tenido subidas y bajadas en los últimos años. Una disminución de 2024 a 2025 en las capturas de criminales, en los menores rescatados, en los sometimientos y en la incautación de explosivos y depósitos ilegales. Pero ha habido un incremento en la incautación de droga, de armas y también en los combates que ha habido con los grupos que delinquen en esas regiones como el ELN y las distintas disidencias de las FARC. Ojo, porque esta crisis, Stephanie, se viene cocinando a fuego lento desde hace varias semanas. Estaba cerrada la frontera en el Putumayo por decisión de Ecuador y poco se decía en Bogotá. ¿Qué dicen en Mocoa? Jairo Figueroa. Buenas tardes. Las autoridades de Putumayo temen que las pérdidas sean mayores por las sanciones que impuso en las últimas horas el gobierno de Daniel Noboa a Colombia. En el caso de este departamento, afectado por el cierre del puente internacional San Miguel, la situación puede conllevar a disparar el contrabando y el delito transnacional. Así lo indicó Carlos Arbey Cleves, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo. Nos cerraron la frontera, ahora nos aumentan el 30% de aranceles, lo que implica que van a subir los costos tanto de productos, servicios y mercancías. Ahora bien, lo importante para nosotros es que el comercio siga funcionando de la mejor manera, porque si no, se aumenta el contrabando y sobre todo se aumenta la inseguridad, que es tan importante para nosotros
los municipios fronterizos del departamento del Putumayo. Y es que la fuerza pública ha asestado duros golpes en las últimas horas con la incautación de marihuana que iba a ser distribuida en el vecino país, en Perú y Brasil. Coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Brigada 27 del Ejército en Putumayo. Lograron la incautación de 1.656 kilogramos de marihuana en el área rural del municipio de Puerto Caicedo. La operación se desarrolló en el corregimiento de San Pedro. Durante un puesto de control fue incautado un vehículo tipo furgón y capturado en flagrancia a su conductor. Por información de inteligencia coordinada... Y siguen también las reacciones desde el otro lado de la frontera. Desde Quito nos entrega este reporte Daniela Valencia de la Alianza Informativa Latinoamericana. Buenas tardes, así es, las tensiones energéticas y comerciales entre Ecuador y Colombia han escalado durante las últimas horas. Luego de las decisiones simétricas que adoptó el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha dicho aquí la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, a través de su cuenta de X, es que se revisarán las tarifas que se cobran a Colombia por el transporte de crudo a través del sistema de oleoductos de crudo pesado. Esto afecta a un acuerdo bilateral que se firmó el 11 de febrero de 2013 entre ambas naciones. Lo que ha dicho el sector productivo y comercial a lo largo de esta mañana es que le piden un diálogo bilateral responsable, tomando en cuenta las relaciones comerciales que se han construido durante décadas y que implican una afectación a cerca de 3.000 millones de dólares. El Ecuador está también bastante preocupado por esta decisión de suspender la exportación de energía eléctrica al Ecuador, tomando en cuenta, por ejemplo, que en 2025 esto implicó 15 millones de dólares y que en 2024, durante esta época de sequía en la que el Ecuador tuvo que implementar apagones de hasta 14 horas, esto implicó 64 millones de dólares. Si continúan estas medidas, lo que tendrá que hacer el país es prender estas hidroeléctricas durante las horas de alta demanda. La noticia del momento en Blue Radio. 1:46, mucha atención que se acaba de pronunciar el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, a la que pertenecen Colombia y Ecuador, Gonzalo Gutiérrez Reinel. Dice a esta hora que remitió comunicaciones a los presidentes de Colombia y de Ecuador, solicitando la postergación de las medidas anunciadas en cuanto a aranceles y poniéndose a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, dice el comunicado, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico. Desde Lima, la CAN está pidiéndoles a los presidentes Petro y Noboa que posterguen la implementación y la aplicación de aranceles y de medidas complementarias. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. ¿Y qué dicen los candidatos, don Andrés Carmona? ¿Cómo conjurarían esta crisis diplomática con Ecuador? Ricardo, comencemos con la derecha, porque para el candidato Daniel Palacios, esta crisis es el resultado de abandonar los esfuerzos y cooperación en temas de seguridad. Escuchemos. El 7 de agosto del 2026, seguramente con una presidencia que ponga primero a Colombia, que ponga primero la seguridad de los colombianos, podremos trabajar con el pueblo hermano de Ecuador por una región segura, próspera y con muchas oportunidades. Desde sectores de centro y centroizquierda, estas medidas anunciadas por el gobierno de Daniel Noboa buscan distraer de los conflictos internos que tiene nuestro país vecino. El precandidato Juan Fernando Cristo. Lo que necesitamos es más cooperación y no peleas absurdas e inútiles con las cuales Noboa pretende distraer a la opinión pública de su país de los problemas internos que tiene. El precandidato Roy Barreras. Yo espero que revise. Cuando las relaciones internacionales no se manejan con seriedad por canales diplomáticos formales y de manera estratégica, los dos países sufren. Y la realidad es que todos los candidatos presidenciales que se han manifestado sobre esta situación señalan que tanto los aranceles como la no venta de energía a Ecuador afectan a los ciudadanos del sur del país y los presidentes deben dialogar y coordinar a futuro. Atención, llegan impresionantes novedades.
¿Por qué los pacientes no pueden llegar al hospital de la zona norte de La Guajira? Ante esto respondió Larry Laza en Mañanas Blue. Porque no tienen vías de acceso para llegar, porque a veces es muy difícil de una ranchería a otra trasladarse. Hoy estamos sacando pacientes con los equipos básicos de atención que tenemos en los territorios. Estamos haciendo atenciones casa a casa y eso nos permite identificar esos riesgos sanitarios que tienen en el territorio. Estamos captando pacientes, los llevamos al hospital, los estabilizamos, los que podamos atender, los atendemos, los que tengamos que llevarlo al hospital de campaña, los llevamos al hospital de campaña, y lo que no se puede atender en el hospital de campaña por el riesgo sanitario que implica, los trasladamos hacia Maicao o hacia Riohacha, donde se le da la atención respectiva de acuerdo a su nivel de complejidad. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Las autoridades en el Huila alertan sobre la preocupante racha de homicidios al inicio de este año. Toda la información aquí en Blue Radio. Preocupadas se manifestaron las autoridades en el Huila ante los constantes casos de homicidios que se han presentado en lo que va corrido del 2026, cifra que supera más del 100% comparado con el mismo periodo del año inmediatamente. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Una gasa ahí para que seque rápido, que interrumpa el partido. Vendrán los encuentros de segundo turno a las 5 de la tarde, arrancan todos. Estamos escuchando de fondo el relato de la cadena ESPN con el duelo entre el Fenerbahce y el Aston Villa. Está jugando como titular John Hader Durán, el delantero colombiano. Está perdiendo su equipo en Turquía frente al cuadro británico 1-0. En este partido correspondiente a la UEFA Europa League. Ha tenido un par de posibilidades John Hader Durán. Su equipo está perdiendo frente a uno de los candidatos de la competencia, a pesar de que el Fenerbahce también tiene un muy buen plantel en función de ser candidato para llevarse el título. En este momento están atendiendo a Ederson, el arquero brasilero, el ex Manchester City, que está golpeado, así que estamos pendientes de lo que está sucediendo en ese partido. A esta misma hora están jugando varios encuentros, está ganando el Olympique de Lyon al Young Boys de Suiza, el Bologna de Italia está perdiendo 2-0 frente al Celtic. Recordemos que John Lucumí no está convocado luego de estar afuera por lesión. Está perdiendo el Porto también, está jugando el Betis, está empatando 0-0 frente al PAOK Salónica. No está el Cucho Hernández, pero sí está Nelson de Osa como titular en el equipo español, que está de visita frente al PAOK Salónica. En un rato van a jugar la Roma frente al Stuttgart, también va a estar jugando el Glasgow Rangers, también lo hará el Niza, el Celta de Vigo frente al Lille, entre los partidos más interesantes de esta jornada. Atención que también el día de hoy, como decíamos, comienza el fútbol en Argentina. 3 de la tarde, Aldo Civi, Defensa y Justicia. A las 6 juega Banfield frente a Huracán en el sur del Gran Buenos Aires. Unión de Santa Fe frente a Platense, Central Córdoba frente a Gimnasia de Esgrima de Mendoza e Instituto de Córdoba frente a Vélez Sarsfield. También habrá hoy fútbol en Brasil, va a estar jugando Santos Corinthians a las 5:30 de la tarde. También habrá fútbol en diferentes lugares de la región. En Brasil va a estar jugando Fluminense, va a estar jugando también el Inter de Porto Alegre, así que atentos al desarrollo del torneo brasilero. Estamos todos pendientes de lo que puede hacer John Hader Durán, de lo que puedan hacer los futbolistas colombianos en una jornada larguísima de fútbol que viene después de lo que ha sido el título de Santa Fe, esa quinta Superliga, es el equipo más ganador de la Superliga en Colombia. El cuadro bogotano no pierde una final de Superliga, así que luego del gran partido de ayer sigue celebrando Independiente Santa Fe. Nosotros atentos a todos los futbolistas colombianos acá en Meridiano Blue. Las autoridades en el Huila alertan sobre la preocupante racha de homicidios al inicio de este año. Toda la información aquí en Blue Radio. Preocupadas se manifestaron las autoridades en el Huila ante los constantes casos de homicidios que se han presentado en lo que va corrido del 2026, cifra que supera más del 100% comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que mientras en enero del 2025 iban 16 homicidios, este año 2026 van más de 35 muertes violentas, hechos ocurridos en diferentes modalidades como el hurto, riñas, sicariatos
sicariato y otras atribuidas a grupos armados ilegales. Y en este año, a la fecha, ya se registran 35 homicidios en el departamento del Huila, lo que comporta un incremento del 118%. La modalidad con mayor frecuencia son riñas con 9 casos, seguido del sicariato. En Meridiano Blue. 1:55, una buena noticia. El grupo de éxito que emplea a miles de personas no tiene previsto recorte de personal, pese al aumento del 23% en el salario mínimo, lo dicen sus directivas, inaugurando el primer supermercado Carulla en el sur de Bogotá. Sebastián Martinelli. Así es, Ricardo, así lo hizo saber su presidente ejecutivo, Carlos Calleja, el cual aseguró que están enfocados en aumentar sus ventas, generar más crecimiento y que de ese modo logren dinamizar más la economía para garantizar la empleabilidad de sus trabajadores, los cuales, recordemos, son más de 30.000 a nivel nacional. Escucémoslo. No solamente es el 23% del salario mínimo, o sea, eso afecta a los diferentes niveles, es una plata que le entra a nuestros compañeros y compañeras. Y con eso lo que estamos hablando es que nos tenemos que comprometer todos juntos para seguir creciendo. Es la forma de poder absorber eso tranquilamente. Y justamente hablando de ese crecimiento que mencionó el presidente del grupo, hoy realizaron la inauguración de uno de sus supermercados Carulla en el sur de Bogotá, más exactamente en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, esto como parte de un proyecto de expansión en la ciudad. Muy bien, Sebastián, 1:56, ya llega el blog deportivo. Feliz tarde para todos.